Después de la larga crisis que empezó el año 2007 y que ahora parece que empezamos a superar, y dentro del ciclo BBVA, Empresa y Banca Responsable, hemos creído desde el Fórum Deusto que es un buen momento para reflexionar sobre algunas malas prácticas en las que han incurrido algunos agentes del sistema bancario. Ha habido conflictos de interés, ha habido malas prácticas en comercialización. En muchos casos, todo esto tenía su raíz o tiene su raíz en la asimetría informativa que se produce entre el cliente bancario y la propia institución. Incluso a veces hay asimetría informativa entre el empleado de la banca y los que han diseñado el producto. Todos este tipo de problemas, como los que han surgido con las preferentes y con otros productos más complejos que las preferentes, pues merecen que desde el punto de vista académico reflexionemos sobre ello y, digamos, le prestemos atención. Y precisamente es lo que queremos hacer en la conferencia del Fórum Deusto de hoy. Prestar atención a este problema, a estos problemas relacionados con las prácticas, las malas prácticas bancarias, los problemas que ha habido con los clientes, los conflictos de interés, los problemas de asimetría de información, etc. Para ello contamos con uno de los mejores especialistas en este campo, como es el profesor Prosper Lamote, al que conozco desde hace muchos años y que realmente su currículum atestigua que es una persona, digamos, con un gran conocimiento sobre este tipo de temas. El profesor Lamote une a una muy rica y muy fructífera vida académica un trabajo profesional en el mundo bancario, en el mundo de los mercados, que le hace pues, especialmente apto para reflexionar y para que nos ilumine, digamos, en este tipo de campos. Prosper Lamote es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en esa misma universidad. Ha colaborado con diferentes universidades en España y fuera de España y, por ejemplo, ha sido catedrático visitante de mercados financieros globales en la Universidad de Malasia y también ha sido catedrático invitado de finanzas en la Universidad París-Dauphine. Además, es catedrático visitante de finanzas en la Universidad del Pacífico desde septiembre de 2007. Ha impartido numerosos cursos y seminarios para empresas e instituciones profesionales en el área de finanzas, valoración de empresas y temas de riesgos. Pero junto a esta, digamos, interesante vida académica, ha tenido una vida profesional muy intensa también fuera de la universidad. Así ha sido consultor de entidades como Societe Generale, Deutsche Bank, Argentaria, Fonditel. De entre el 96 y el 98 fue director de inversiones del área de sociedades de gestión del Banco Santander. También ha sido presidente de BSN Gestión de Patrimonios, Sociedad de Gestión de Carteras del Banco Santander, la agencia de valores AT Equities y la gestora de fondos ABF-AT. Durante los años 2005 a 2007 fue asesor del área de riesgos del grupo BBVA. Y entre el 2008 y 2010 fue asesor de ING Real Estate, gestora de fondos inmobiliarios del grupo ING para España, Portugal y Francia. Adicionalmente, es miembro del Consejo Asesor del Observatorio Europeo del Ahorro y es presidente de la EAFI LFC EAFI SL y socio de la MOT Somalo Forensic SL. Ha publicado numerosos libros y multitud de artículos tanto en castellano como en inglés o francés, sobre temas financieros. Y si miramos un poco los títulos de sus libros, pues vemos que ha trabajado sobre swaps, que ha trabajado sobre banca, sobre gestión de carteras, sobre evaluación de empresas, sobre mercado inmobiliario y de forma muy especial sobre opciones. Tiene varios libros de opciones que yo me he leído con mucho gusto, libros sobre opciones reales, libros sobre opciones financieras y, bueno, yo creo que en el mundo académico español todos reconocemos que el doctor Lamote pues es probablemente nuestro mejor experto en temas de opciones. Entonces, bueno, yo creo que no voy a entretenerles más con la presentación. Nos encontramos con un ponente, yo creo que de mucha calidad, de mucha categoría y muy apropiado para el tema que va a desarrollar. Entonces, le cedo la palabra con mucho gusto a mi buen amigo, el profesor Lamote. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que, en primer lugar, pues quiero manifestar mi agradecimiento, ¿no?, al Foro Deusto por
invitarme a hablar sobre estas cuestiones que yo creo que son bastante relevantes y que en España, al margen de lo folclórico, pues todavía no se ha tomado en serio, ¿no? Las implicaciones que tiene los posibles abusos de mercado en el sistema bancario. Hoy es un día donde vemos que esto no ocurre solamente en España, ¿no? Y con lo cual tampoco creo que sea una forma de alegrarse o de resignarse, dado que hoy en todos los medios venía la sanción tan importante que ha recibido el banco Deutsche Bank, en 2.500 millones de dólares, por manipular los índices LIBOR y EURIBOR que se usan para muchas hipotecas. Es decir, que desgraciadamente la tendencia a cometer abusos de mercado ha aparecido de forma, yo diría que masiva, entre la banca de inversión a raíz de la crisis. Y España no iba a ser una excepción y lo único es que en otros países se están tomando mucho más en serio las sanciones y las acciones correctoras, porque esto, como bien sabe el profesor Gómez Bezares, pues si tú permites este tipo de cosas, estás alterando las reglas del juego. Y si se alteran las reglas del juego, pues la gente al final no querrá ir a los bancos, porque no sabe si va a ir para que le engañe, ¿no? Y no para que le dé un servicio adecuado, ¿no? Bien, sin más preámbulo, voy a ver, esto debe estar aquí, sí, esta es la portada, nada más, Me imagino que estará por aquí, si no lo pongo yo. La tengo. Aquí está aquí, sí, vista. La ha puesto en el... Seguro que estaba puesto. Bueno, vamos a entrar en esta cuestión, pero sobre todo hablando del caso de la banca española. Bueno, cuando yo digo la banca española no digo que sea absolutamente toda la banca española. Lo que sí quiero dejar de manifiesto que hay bastantes instituciones bancarias que no hacen malas prácticas. Es decir, esto no es una crítica global a todos los bancos que operan en el Estado español. Es una crítica a un número significativo de entidades bancarias que se han cometido malas prácticas. Y también lo que quiero decir es que, dado que estamos aquí en el País Vasco, lo que sí es cierto es que las malas prácticas en esta zona han sido mucho menores que las malas prácticas en otras zonas. Por ejemplo, las preferentes no se han comercializado de forma masiva entre los ahorradores, ¿no?, de Euskadi, comparativamente con lo que ha ocurrido en otras zonas. Entre otras razones, porque las entidades bancarias cajas de ahorros estaban mejor que lo que estaban en otras zonas. Es decir, lo que estimuló la comercialización masiva de preferentes fue la mala situación que tenían algunas cajas de ahorros. Y otro tipo de prácticas, pues, por supuesto que también se han dado, pero se han dado, yo creo que en menor medida que lo que se han dado en otras zonas de España, ¿no?, que ha sido, la verdad, que demasiado masivo, ¿no?, el maltrato, ¿no?, entre comillas, de las entidades bancarias a sus clientes, minoristas, ¿no? Bueno, el caso más descarado es el caso de las preferentes. Voy a dar un dato que no es para ser orgulloso, o estar orgulloso en absoluto. España es el país del mundo, de todo el mundo, en el que se han vendido más preferentes a inversores minoristas. Yo creo que esto no es para estar orgulloso. Si vendieron unos 40.000 millones de euros. En otros países no se ha comercializado ni un euro de las preferentes. ¿Por qué? Porque las preferentes son, por definición, un instrumento financiero que no es adecuado por un inversor minorista que no está cualificado. Se define como un instrumento que está bien para inversores profesionales que entienden lo que están comprando. Pues ya digo que el país del mundo donde más preferentes han colocado a los pobres inversores minoristas es España, ¿no? Ahí tenemos algunos datos, ¿no?, y ya más particularizados por años. Vemos que la colocación de las preferentes, sobre todo, es un fenómeno que alcanza su máximo en el año 2009. Recordemos las fechas,
Por cierto, ahí hay un periodo de 2006 al 2008 donde se hace muy poca colocación de preferentes. La razón es muy simple. Estaba Manuel Conte al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Manuel Conte, se podrá coincidir o no con él políticamente, ¿no? Bueno, ahora está creo que en el Partido de Ciudadanos, pero tiene una característica, y es que es una persona que es bastante profesional y cuando tiene un cargo público ha sido muy honesta. Y Manuel Conte dijo que no le gustaba nada que se colocasen esos títulos entre los minoristas. Y su paso por la CNMV se nota claramente en la estadística porque no se colocaron preferentes. Se va Manuel Conte, entra el señor Segura y, bueno, el desmadre, ¿no? En el año 2009 se colocaron 13.552 millones de preferentes entre los pobres inversores minoristas españoles. ¿Y por qué se coloca tantas preferentes en el año 2009? En el año 2008 se produce la quiebra del banco americano Lehman Brothers, que es como el detonante de la crisis bancaria, ¿no? Que provoca luego una crisis financiera de la cual estamos todavía saliendo. Y a partir de finales de 2008 comienza la desconfianza sobre el sistema bancario español, sobre todo sobre las cajas de ahorros. A las cajas de ahorros se les obliga a capitalizarse, es decir, a aumentar sus cifras de recursos propios, y toma una opción que para mí es muy deshonesta, y es: lo que voy a hacer es, como en el mercado mayorista de profesionales me costaría carísimo emitir las preferentes o títulos que sean recursos propios, lo que hago es voy a usar las redes sucursales para esos pobres infelices que tengo como clientes, dado que no tienen información sobre lo que son las preferentes y dado que confían en su caja de ahorros, a estos pobres les voy a colocar en condiciones fuera de mercado estos títulos y les voy a traspasar el riesgo de la insolvencia de la caja. Eso fue una decisión que se tomó por varias entidades bancarias. Bueno, solamente recordarles que más de uno de esos equipos directivos ahora mismo están imputados y están pendientes de juicio, porque realmente este es uno de los... Se puede considerar un delito, es abuso de mercado, es un delito, de los delitos financieros. Bueno, y adicionalmente han hecho otros delitos, es decir que en los próximos años ya veremos qué pasa con algunos de los que tomaron esta decisión, que repito, fue una decisión bastante negativa y, bueno, injustificable para lo que debe hacer un directivo bancario, ¿no? ¿Qué son las preferentes? Un instrumento de captación de recursos propios de primera categoría, es decir, equivale al capital social. La normativa bancaria les exige una determinada caracterización financiera, y es que haya estabilidad de los fondos, por eso son títulos perpetuos, y alta capacidad de absorción de las pérdidas. ¿Qué significa esto? Que si la entidad bancaria tiene pérdidas, las preferentes van a hacer frente a estas pérdidas. Es decir, se puede perder dinero. Por supuesto, esto jamás se lo contaron a ninguno de los clientes minoristas al que le colgaron las preferentes. Y es que, oye, esto, como haya problemas, y además sabemos que tenemos potenciales problemas en nuestra entidad, este título va a hacer frente a las pérdidas de la entidad bancaria, con lo cual tu riesgo es bastante elevado, ¿no? Tiene carácter perpetuo, son instrumentos financieros y líquidos. De hecho, no cotizaron en ningún mercado. Lo que hicieron algunas entidades es crear mercados internos, una especie de mercados que llaman mercados de cases. Es decir, cuando un cliente quería vender una preferente, pues se ponía en un registro y se buscaban en las diferentes sucursales a ver si alguno le compraba la preferente. Por cierto, todos los precios a precios fuera de mercado. Otra cuestión que es, como mínimo, es una falta, es un incumplimiento grave de la Ley del Mercado de Valores, y que ya está generando diferentes sanciones por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Son instrumentos de deuda para la captación de recursos propios de primera categoría. Existen opciones de cancelación anticipada a favor del emisor a un precio de ejercicio de 100. Tienen intereses no acumulativos contingentes. ¿Esto qué significa? Bueno, primero, solamente pueden pagar intereses si la entidad tiene beneficios. ¿Pero qué significa que sean no acumulativos? Que si un año hay pérdidas, los cupones de ese año que no se pagan no se acumulan, se pierde. Es otro aspecto que, repito, tampoco se le comentó en absoluto a los inversores con carácter general, En caso de cualquier problema, son los penúltimos en cobrar, bueno, si se cobra algo, claro, justo antes de los accionistas.
no generan derechos políticos, los intereses no acumulativos pueden ser fijos, variables o mixtos, y luego puede tener más opciones implícitas sobre los tipos de interés, este tipo de títulos, ¿no? Problemas. El inversor lo asemejaba a un depósito o a un bono garantizado por el banco comercializador con cupones trimestrales, porque era trimestralmente lo que solían tener para el pago de los intereses. Entre otras razones, porque gran parte de la inversión en preferentes vino de depósitos y de bonos normales, que las entidades bancarias se encargaron de convertir en preferentes. Hubo parca o nula información sobre las características financieras y los riesgos. Ojo, yo cuando digo estas cosas no es que me lo saque de la manga, es de haber visto los diferentes expedientes que hay, sancionadores e informativos de la CNMV sobre la colocación de preferentes en el mercado español. Muchos de esos expedientes todavía no han generado sanciones por una cuestión de prejudicialidad, porque como en muchos casos están por la vía penal, en la Audiencia Nacional, todo ese tipo de prácticas, la CNMV, hasta que no resuelva los tribunales, ¿no?, en la vía penal, no va a aplicar las sanciones correspondientes a las entidades. Pero sí tiene los expedientes, dado que hasta muchos de ellos se han filtrado en la prensa, en los expedientes sancionadores. No hay información clara sobre el riesgo de crédito del emisor y de la emisión. El concepto de intereses no acumulativos contingentes, la autorización previa que se exige del supervisor para pagar los cupones. El cliente en absoluto conoce el efecto de la opcionalidad a vencimiento, porque no tiene por qué ser un experto en opciones. Recuerdo, porque más de uno de los presentes seguro que ha leído algo sobre las preferentes, que las preferentes se colocaron básicamente en segmentos de renta baja, es decir, gente con rentas bajas, y además, en muchos casos, jubilados. Es decir, que era justo el segmento peor para colocar esto. Y, desde luego, a estos señores, en muchos casos, no sabían nada de finanzas. Ahora, eso sí, luego, eso es la realidad. Otra cosa es lo que ponían en los papeles, ¿no? Como la ley del mercado de valores exigía que tú hicieras un test de conveniencia del producto, no lo digo yo, lo dice la CNMV, que detectó, por ejemplo, en el caso de Bankia, en el caso de Caja Madrid, la colocación de preferente de Caja Madrid, detectó que en el 75% de los tests examinados, el test se había rellenado exclusivamente para justificar la colocación. Bueno, te podrías encontrar, yo lo he visto en algunos tests, casos de, se lo coloca una ama de casa con más de 80 años, ama de casa que nunca se ha dedicado, no, se ha dedicado a su hogar, que me parece muy honrado y muy normal, y le ponen que tiene conocimientos profundos de los mercados de renta fija dentro del test. Vamos, por anécdotas, ¿no? Es decir, que no... hubo un claro incumplimiento de la normativa del mercado de valores español y además a conciencia, ¿no? La iliquidez, por supuesto, nos advierte, el producto era desconocido para los clientes minoristas y, en muchos casos, la información de los emisores, como se colocaron las primeras en mercados internacionales, está en inglés, es decir, se lo colocamos a señores que no tienen conocimientos financieros, que nunca han invertido en este tipo de productos, y el folleto está en inglés. Es decir, con lo cual, la posibilidad que tenía de informarse era prácticamente nula, ¿no? Dificultades a la hora de conocer cuál es su valor de mercado y riesgo legal en muchas ocasiones porque estaban bajo la órbita anglosajona, lo cual para un inversor español tiene su problemática en caso de que tengas que hacer cualquier tipo de reclamación, ¿no? Se empezó colocando, no solamente preferentes de bancos españoles, sino que se colocaron un montón de las llamadas notas de capital que eran preferentes de los bancos irlandeses. Para que no lo sepa, todos los bancos irlandeses quebraron. Todos, los tres que había. No, tampoco Islandia es un país muy grande, Y para que no lo sepa, resulta que en el único país del mundo donde le habían colocado preferentes de islandeses a los minoristas fue España. Es decir, no solamente los pobres inversores españoles han pagado, ¿no?, los problemas generados por los bancos españoles, sino también fueron de los paganos de los problemas generados por la banca islandesa. Es decir, que
la cosa tiene bastante delito. Aquí, bueno, por supuesto, se ha perdido el 100%. En el procedimiento de quiebra que se ha instado en Islandia, lo que hicieron las autoridades islandesas, es decir, oye, los depósitos de los islandeses los garantiza el Estado. Las preferentes y otros títulos, allá los extranjeros, ¿no? De los extranjeros, mala suerte, que no hubieran comprado en Islandia, ¿no? El banco comercializador les dijo a los pobres inversores que, bueno, que le había comercializado, bueno, decía que era comercializador, pero realmente les había inducido a comprar estos títulos, que qué le iba a hacer, que mala suerte, que ya decían por ahí que había riesgos, ¿no? Los clientes no conocían el producto ni sus implicaciones. Por cierto, en los folletos se decía que estos títulos no eran adecuados para inversores que no fueran expertos en mercados financieros. Es decir, los bancos que colocaron esto, que fueron bancos que hacen banca privada, pues no sé, por ejemplo, Banif, Bankinter, por decir algunos, ¿no? Deutsche Bank, esos tres colocaron bastante. Es que por no hacer, es que no se leyeron ni el folleto de los títulos que iban a colocar. Esto es como si un farmacéutico o un médico no se lee, a la hora de prescribir una medicina, cuáles son los efectos secundarios que puede tener un medicamento. Es decir, le da igual. Te lo coloca sin más. Más cuestiones sobre el tema de los bancos irlandeses. Es decir, lo que decían, al final, es que ellos habían sido meros comercializadores, con todo el descaro. Lo digo porque yo tuve una reunión que me pidieron que por favor fuese en un banco en Barcelona, que había colocado 200.000 euros a una señora de 80 y tantos años en estos productos. La señora había vendido su piso, se había ido a vivir con su hija y le habían colocado todo, absolutamente todo, en notas de Landsbanki, ¿no? De Kaupthing Bank, un banco islandés. Y fuimos allí pues para decir, oye, mira, es que en este caso es obvio que a esta señora le habéis asesorado a vosotros porque esta señora no tiene ninguna capacidad para decidir en qué compra. Le dijisteis que comprase todo ahí. Y lo que nos dijo el subdirector general de la entidad es que no, es que la señora había pedido esto. La señora, repito, no sabía nada de finanzas, como le dije yo. No, claro, esa señora no se tuvo una iluminación la noche anterior que le dijo que tenía que ir al día siguiente al banco a invertir todos sus ahorros en notas de capital no acumulativas de Kaupthing Bank. ¿Pero cómo me vas a contar esto? Eso ha sido la actitud en algunos casos. Ojo, aquí hay una cuestión que yo quiero destacar, que afortunadamente, quien está respondiendo de una forma magnífica y está ayudando a los inversores es la justicia. Es decir, la justicia española, los jueces y magistrados, están comprendiendo perfectamente el problema. Y en el más del 85% de los casos, las sentencias sobre este tipo de malas prácticas están dando la razón a los clientes, y los clientes que han ido a los tribunales están siendo resarcidos con las sentencias que anulan estas operaciones de inversión. Bueno, y los bonos irlandeses se colocaron cuando los niveles de riesgo eran máximos, es que ni se lo comentaron a los inversores. Lo que ocurrió es que a raíz de la crisis, de la quiebra del banco Lehman Brothers, pues en septiembre del año 2008, ahí tenemos el caso de las notas de Landsbanki, pues el mercado se cae, ¿no? El precio se cae de forma estrepitosa, se cae en vertical, y cosas que valían ya solamente un 50% en el verano, porque todo el mundo estaba bastante... digamos, desconfiado, estaba desconfiado sobre lo que ocurría también en la banca islandesa, pues se verifica que aquí no vas a poder cobrar nada y los títulos caen a niveles del 3,50% del nominal. Es decir, lo que te había costado 100 valía un 3,50% solo. Claro, ahí tenemos, lo he sacado, ¿no?, de una información a un cliente. Pues vemos claramente como le dicen que lo que tiene es renta fija. Pero una acción preferente es un producto de renta fija, evidentemente no. ¿Qué ocurre con los riesgos de amortización anticipada? ¿Tiene sentido colocar estos productos a jubilados y en general a minoristas? ¿Tiene sentido concentrar el ahorro de las personas en acciones preferentes? Evidentemente no. Y repito, se ha hecho más por bancos que decían que hacían banca privada, ¿no?
Bueno, en parte se han cargado su prestigio, ¿no? Un caso ha sido el caso de Banif, ¿no? Banif, la verdad que ha metido a sus pobres clientes en todo tipo de cosas de estas. Y yo me acuerdo que a mí me decía un inversor, oye, quiero invertir en algo, pero no en banca privada, que me han dicho que ahí siempre se pierde. Es decir, cuando teóricamente la banca privada estaba hecha para gestionarte bien tus ahorros, no. La gente ya tiene la idea de que cuando tú metes en banca privada es para perder. Porque todos los productos que te han metido son productos en los cuales se ha perdido mucho dinero, mucho dinero. Bien, otra cosa pasó con Lehman Brothers. Cuando estalla la crisis de Lehman Brothers, muchos pobres ahorradores españoles de pronto se dieron cuenta de que sus ahorros estaban en Lehman Brothers. Ellos no lo sabían. Le habían colocado en muchos casos productos estructurados que el emisor era Lehman Brothers. O le habían colocado preferentes de Lehman Brothers. Sin haber advertido en todo el proceso de que Lehman Brothers se fue deteriorando gravemente su solvencia y fue prevista por los mercados en los meses anteriores a la quiebra. Por ejemplo, a 31 de julio de 2008, ya la probabilidad que en los mercados financieros se daba a una quiebra de Lehman Brothers era del 34,70%. Pues en julio de 2008 todavía se estaban colocando productos de Lehman Brothers a los pobres inversores minoristas. Teniendo esta información, les daba igual. Claro, alguno dirá, ¿y por qué colocaban bonos islandeses o colocaban los productos de Lehman Brothers? Por una razón muy simple. Porque como eran bancos que estaban en dificultades, el margen de comercialización que obtenía el Banco Español era mucho mayor que si colocaba productos de entidades bancarias con más solvencia. Típico conflicto de intereses. Mal resuelto. Es decir, con Lehman Brothers te da un 4%. Un banco serio como Goldman Sachs me da un 1%. No coloco Lehman Brothers porque saco 4 veces más. Sin mirar los riesgos que tu cliente asume cuando tú le vendes productos de Lehman Brothers. Bueno, el caso peor ha sido el caso de Bankia. Yo creo que, bueno, que vamos a hablar de Bankia, ¿no? Ya sabemos, su penúltimo presidente, ¿no? Ocupa, ¿no?, las páginas de los periódicos, ¿no? Por otros motivos también no muy honestos y no muy éticos, ¿no? Y aquí, pues, ha habido, yo creo que es el caso más paradigmático, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? Ahí hubo, primero, supervisión ineficaz. Aquí hay una cuestión muy importante, es decir, esto ocurre porque la supervisión no ha funcionado. Es decir, decimos, en otros países no se han colocado preferentes a los minoristas, pero ¿por qué no se lo han colocado? Porque el supervisor no lo consentiría. Aquí se consintió. ¿Y por qué se consintió? Situémonos en el año 2009, el gobierno de aquel entonces decía que es que la banca española y el sistema bancario español era el número 1 del mundo en solvencia. Hay que acordarse de eso. Claro, eso era una mentira absurda. El profesor Gómez Bezares se acordará que ya unos cuantos empezamos a decir, no, es que las cajas de ahorros están muy mal. Justo lo contrario que decía el gobierno, pero claro, el mensaje oficial es que el sistema bancario español era genial como estaba. Claro, le dice, no, para que esté genial y sea muy solvente hay que colocar las preferentes entre los minoristas. Y a mí me da la sensación de que debe haber presión, es decir, si alguien en la CNMV o en el Banco de España decía algo, decía, no, oye, no podemos decir esto, porque aquí tenemos que salvar la cara, que ya vendrán las épocas buenas, y ahora mismo hay que colocar las preferentes. Es decir, que el supervisor, yo creo que tuvo presión política para que no mirase lo que estaba sucediendo. Se colocaron a precios ficticios, que eso no lo sabe el público, pero los aquí presentes lo van a saber, van a ver los sobreprecios que se cargaron, que es escandaloso. Hubo irregularidades en los mercados secundarios de las preferentes, claros conflictos de intereses, se vendió como renta fija cuando no lo era, en el caso de Bankia. Bueno, se lo digo porque yo aquí, la verdad que la información sobre esto es por motivos profesionales, ¿no? Soy de los peritos, ¿no?, que están en el tema penal, en el tema de las preferentes, y lo bueno que tienen los procedimientos penales, digo para los peritos, es que te dan muchísima información. Es decir, los jueces de lo penal obtienen muchísima información. Entonces, por ejemplo, una información que nos ha dado la Audiencia Nacional son el material comercial que se utilizó para fomentar la venta de las preferentes de Bankia en la red de sucursales. Bueno, de Bankia no, era de Caja Madrid,
en el año 2009. Claro, ahí decían que las preferentes eran un producto de renta fija y que era muy adecuado para inversores conservadores. Es como está puesto. Claro, ¿por qué se colocó tanto? También ahí averiguamos con el procedimiento penal que es que lo que se llevaban los directivos, o no directores, no, los directores, el personal comercial de Caja Madrid, cada vez que colocaba las preferentes era un 3% de lo que colocaban. Entonces, claro, un 3% de lo que colocas, pues imaginemos a alguien que coloca 500.000 euros, que tampoco es tan complicado en una sucursal normal, pues eso significa que en ese mes se va a llevar 15.000 euros. Es decir, los incentivos estaban diseñados para que los empleados pusieran todo su empeño en colocar las preferentes entre el público, ¿no? Y claro, evidentemente, con todos esos incentivos, la evaluación del cliente objetivo es irregular y es falsa. Por lo que se quería hacer era colocar como fuesen las preferentes, los 3.000 millones de euros de preferentes que se colocaron por parte de Caja Madrid entre sus clientes, ¿no? Bueno, el proceso de formación del Grupo Bankia fue un proceso por el cual se intenta solucionar los problemas que había, sobre todo en Bancaja, que no se han solucionado, ¿no? Porque estaba prácticamente en quiebra y al final, bueno, pues sale lo que sale, pero en ese momento se emite la serie esta de preferentes, que, por cierto, como otro tema todavía más perverso, que no se lo dije a los clientes, es que esas preferentes se quedaban luego en el banco malo. Es decir, el comprador de preferentes, lo que tenía de activos soportando a sus preferentes, eran los activos tóxicos del grupo. Es decir, la verdad que la operación es increíble, ¿no? Para hacer una película de terror financiero, ¿no? Lo que se hizo. ¿Qué cosas se pasaron ahí malas? Uno, se quebró el principio de mejor ejecución y transparencia, se produjeron abusos de mercado y hubo un corralito o mercado interno de las preferentes. Es decir, se montó un mercado interno en el cual se estuvieron cruzando operaciones al 100% hasta que el CNMV lo prohibió. Es decir, las preferentes las valían un 50%, se seguían colocando al 100%, con grave perjuicio de algunos inversores. Yo he visto un caso, como yo le llamo, bueno, es mi ONG particular, y es el caso de inversores que, por lo que sea, pues dicen, por favor, hagamos usted un informe, ¿no?, que me viene bien para mí, ¿sí?, la defensa de mis inversiones, ¿no?, delante de los juzgados. Pues recuerdo que me llama un despacho de Barcelona y me dice que hay un cliente que no sé por qué había leído algún artículo mío sobre estos temas, que quería al hombre, como fuese, que hiciese un informe de su caso. El caso era increíble, no era con Bankia, era con Catalunya Caixa, ¿no? La caja que también ha quebrado, ¿no? Que no sé quién se la va a llevar. Era un señor de 70 y tantos años, con Alzheimer y con un 50% de minusvalía, la mujer también con un 75% de minusvalía, y los de esta caja, una indemnización que le dieron por la minusvalía, unos 100.000 euros, van y se lo colocan todo en las preferentes de la caja esta. Pero se lo colocan a un precio del 100% cuando valían realmente un 20%. Estos son los problemas de estos mercados internos que se crearon. Bueno, yo siempre se lo digo a los alumnos en la facultad, que a veces se lo cuento, mirad, esto en Estados Unidos, ahora mismo habría, si esto fuera Estados Unidos, calculo con unas 10.000 personas en la cárcel, que todavía están por ahí, directivos bancarios de toda la gente que está implicada en este tipo de cuestiones. Porque claro, ya me dirá, a un enfermo de Alzheimer engañarle de esta manera, yo creo que esto no, vamos, al margen de lo que hablemos de finanzas, es que humanamente no se debe consentir que a la gente se la engañe de esta forma. Se colocó de forma masiva a sectores minoristas cuando el mercado mayorista rechazaba el producto y se vendió como renta fija, se le ocultó todos los riesgos y la rentabilidad, por supuesto, era inadecuada, ¿no? Con el mercado interno que hicieron, al crear un mercado interno, da una impresión rara y falsa a los inversores. Los inversores pensaban que no tenía riesgo esto, porque cuando le mandaban el informe mensual de sus inversiones, siempre ponía que valía 100, que valía el nominal. Si a ti tu banco te dice que no cambia de precio, tú piensas que no hay riesgo. Tú te preocupas y te dice, no, lo que te compraste a 100 ahora vale 70. Es que no se lo dijeron. Le están falseando los precios.
El precio de emisión no fue acorde con las emisiones del 2009 y ahora veremos que, bueno, el precio, yo lo estimé primero para uno de estos informes periciales, un informe que tiene Andreu, ¿no?, en la Audiencia Nacional, y la verdad que luego, a raíz de esta valoración, hicimos un artículo más generalista que está publicado en el boletín de esto, que agradecí mucho a Deusto que nos publicasen esto, porque en castellano no había ningún artículo de cómo valorar las preferentes. Y lo que hicimos fue generalizar sobre un informe pericial, hacer un modelo general de cómo valorar preferentes y hicimos el ejercicio con muchas preferentes. Lo digo porque lo que valía, es decir, la preferente realmente era un 75%, pero a todos los pequeños inversores que tuvieron confianza en lo que les daba Caja Madrid, se lo vendieron al 100%, es decir, que los inversores desde el inicio perdían un 25% sin que se lo avisaran. Les daban un 7% y la rentabilidad tenía que haber sido muy superior al 9%, ¿no?, además de forma perpetua, ¿no? Aquí están las características de las preferentes de Caja Madrid. Repito, esto fue el caso más flagrante. Al final lo ampliaron a 3.000 millones. Bueno, aquí el responsable de esto no es Rato, es Blesa, Es decir, Blesa la verdad que se está librando bastante porque ese para mí es, en el ranking de delincuentes en el sector bancario español, yo creo que históricamente ocuparía el número 1 de las diferentes cosas que hizo, ¿no? El problema, yo creo, del señor Rato fue que cuando aterrizó ahí no digamos, destapó la caja de los truenos y dijo, oye, aquí me han dejado algo minado, ¿no? Legalmente vamos a tener problemas sí o sí. O no, o se pensó que no pasaba nada, ¿no?, que tenía cierto sentimiento de impunidad, porque la verdad que en muchos procesos de estos, la salida a bolsa, las preferentes y muchas más cosas, el comportamiento de los directivos de Caja Madrid pues realmente es delictivo, ¿no? Vamos, presuntamente delictivo, vamos a hablar bien, ¿no?, porque todavía está pendiente de que los tribunales digan que realmente es delictivo, ¿no? Bueno, ahí están los datos de la emisión. Bueno, aquí esto es cómo se debe calcular, es decir, por dar un poco de números, es decir, aquí lo que tenemos que tener es, nos tiene que dar una rentabilidad, la preferente que tiene que ser igual a la rentabilidad de la deuda pública para el mayor plazo posible, más una prima por la liquidez que tienen las preferentes, que es muy importante, más una prima por riesgo de crédito. La prima por riesgo de crédito, como tenemos en los mercados una cosa que se llama los CDS, que me dice cuál es el riesgo de crédito, es relativamente fácil, Y lo que hacemos es, como es un título perpetuo, descontamos el cupón a esa tasa de descuento que obtenemos, ¿no?, por suma de estos tres componentes, ¿no? Y luego, perdón, le tenemos que quitar el hecho de que el inversor está vendiendo opciones dentro del título, Claro, los riesgos de las entidades bancarias españolas en ese momento eran enormes. Ahí fijémonos, en el caso de Bancaja, que es el más alto. Bancaja, antes de la creación de Bankia, tenía la misma percepción de riesgo que tenía Lehman Brothers justo antes de quebrar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Bueno, pues evidentemente Bancaja no quebró porque se hizo la amalgama esta de Bankia. Si no, habría quebrado. O se tenía que haber intervenido de otra manera, ¿no? Es la entidad, ¿no? En el caso de Caja Madrid, ¿no?, pues la valoración que sale es un 10,617, aplicando esta tasa de descuento a los cupones que pagaba, y además teniendo en cuenta que unos son variables, al final lo que te sale es que la emisión se colocó al 100% cuando valía un 74,71% nominal. Es decir, se consintió que a decenas de miles de inversores se les colocase algo a 100 cuando valía un 74,71% y además sin contar en los riesgos. Fuerte. Es lo que hay. Bien, por cierto, en aquellos mismos momentos podías haber comprado preferentes de Rabobank al 11%, mucho más, Banco Holandés AAA, y si realmente ellos quisieran preferentes, los pobres inversores españoles, hoy en día habrían estado obteniendo el 11% y no habrían perdido nada de la inversión. Fuerte conflicto de intereses. Asimetría de la información. Es decir, los bancos deben tener esta información y en vez de hacer el mejor servicio para los clientes, hacen la operación
que a ellos en ese momento determinado les interesa, ¿no? Bueno, hubo manipulación del mercado durante el seguimiento, ¿no? Bueno, durante el mercado, durante la época esta de los cases, y ahí lo digo, es decir, repito, yo aquí no quiero decir, este hombre ha llegado aquí a poner a bajar de un burro a Bankia porque a él le parece bien. No, esto es un informe de la CNMV que te dice que las entidades Bancaja, Caja Madrid y Bankia incumplieron de forma no aislada o puntual el artículo 70 cuando no gestionaron los conflictos de intereses generados por la realización de cases entre sus clientes a precios significativamente alejados de su valor razonable. Es decir, repito, todavía no hay sanción porque esto está, por lo penal, en la Audiencia Nacional. Entonces, la CNMV está esperando, agazapada, a que dictamine la sentencia y ya suelta su correspondiente sanción, ¿no? Se realizaron transacciones a precios alejados del valor razonable. Mediante el case de operaciones a precios fuera de mercado, se beneficiaba a los clientes que vendían los títulos en perjuicio de los que los adquirían. Bueno, aquí hay otra cosa que tendrán que investigar los jueces. La Audiencia Nacional es a quiénes le sacaron antes de esto. Porque algunos le sacaron de este lío, al 100%. Se mantenían los precios artificialmente altos. Durante el seguimiento de sus inversiones, los clientes recibían informaciones falsas sobre el valor de sus activos, ¿no? Y esto fue de forma muy recurrente, ¿no? Y las entidades conocedoras de estos hechos no adoptaron ninguna medida a detener las irregularidades hasta que en el año 2012 la CNMV les dice que lo paren. Siguieron durante meses haciendo esto. Incluso les ocultaron a los inversores que justo en el momento de la emisión hubo un cambio del rating y colocaron a las preferentes de Caja Madrid como un bono basura. Y no se le avisó a los clientes. En el folleto se decía que si había un cambio de rating, los clientes podían haber anulado la orden. No se les dio ese derecho. Evidentemente, una rebaja del rating a bono basura, ¿no? Tiene bastantes consecuencias que no voy a aburrir con ellas, ¿no? Y, por poner otro ejemplo, es decir, aquí tenemos el caso de las preferentes que repito, podíamos estar, pues no hoy, podemos ir a lo que ha pasado con Banco CEIS, lo que pasó con CAM, es decir, con diferentes cajas de ahorros, y veríamos que lo ocurrido fue lo mismo, en diferentes instituciones, las cajas gallegas, etcétera, etcétera. Pero es que, además, no solamente se ha hecho esto con pequeños inversores, también se han cometido bastantes abusos con pymes. Es decir, hay miles de pequeñas y medianas empresas que han quebrado no porque les haya ido mal los negocios, sino porque les han vendido productos de cobertura, como coberturas cuando no son coberturas, cuando son productos especulativos. Fundamentalmente, swaps. La CNMV te dice que cuando tú vendes productos de cobertura y que son complejos, claro, tienes que dar una información muy exhaustiva a los clientes y además tienes que ver que los productos son convenientes para los clientes. ¿Qué ocurre con la complejidad? Pues no todos los clientes pueden acceder a los productos complejos. Hay que hacer test de conveniencia o de idoneidad. Aquí, generalmente, lo que han hecho algunas entidades, y esto va a otro segmento, este va al segmento de pymes, ¿vale? Lo que hemos contado de las preferentes y otros productos de ahorro iría al segmento de los pobres ahorradores, que han sido engañados y que, bueno, pues todos los días, ¿no? Al menos en Madrid, los vemos por la zona de donde está Bankia, los vemos con sus pancartas, ¿no? Pues los que quedan pidiendo que les devuelvan sus ahorros. La verdad, todo hay que decirlo, yo no sé, vamos, por qué siguen ahí, porque yo estoy convencido de que si van a los bufetes de abogados, ya hay bufetes de abogados que, como se sabe que van a ganar, vamos, se anuncian en los periódicos, no les cobran nada y solamente van a porcentaje de éxito. Y la probabilidad de que ganen es que es altísima, porque ya hay jurisprudencia, es decir, ya hay un montón de sentencias de audiencias provinciales, y el Supremo está esperando como agua de mayo que le llegue a alguien para hacer una sentencia del Supremo sobre el tema de las preferentes, pero ya la jurisprudencia está bastante asentada y es rarísimo que un tribunal no le dé la razón a un inversor minorista
en un problema de preferentes. Pero no lo sé, no sé por qué siguen con sus pancartas y eso. ¿Habrá algún motivo? No sé. Pero es raro porque si van a los tribunales se lo van a solucionar, ¿no? Bien, en cualquier caso aquí, ¿qué hay? Hay asimetrías. Las asimetrías pueden dar lugar a fuertes desequilibrios, especialmente cuando el banco, es decir, el banco aquí actúa como contrapartida de este tipo de instrumentos. Estos son instrumentos que se comercializan para protegerte del riesgo de tipo de interés. Eso es lo que dice más o menos, sobre todo del riesgo de tipo de interés. También en divisas hay cosas parecidas, pero vamos a hablar más del tipo de interés. Pero ¿qué ocurre? Que el contrato es entre el banco y el cliente. Y las pérdidas de ese contrato del cliente son beneficios para el banco. Ahí está el potencial conflicto de intereses. Y el problema es cómo diseñas ese instrumento para que realmente cumpla su cometido. Su cometido es que el cliente se proteja, ¿no?, de una subida de los tipos de interés. ¿Qué problemas hay? Normalmente aquí el cliente, que es un empresario, no es un experto financiero, carece de medios técnicos adecuados para evaluar este tipo de productos y depende del flujo de información que le suministra su entidad, ¿no? La entidad financiera tiene todo tipo de sistema de información, Reuters, Bloomberg, etcétera, equipos humanos cualificados y medios técnicos adecuados para entender este tipo de productos. Es decir, la posición es muy asimétrica entre el banco y el cliente. Por eso la legislación intenta proteger al cliente. Oiga, usted le tiene que dar todo tipo de información y tiene que verificar que este producto conviene al cliente. Lo típico es, por ejemplo, hacer swaps, que son, bueno, permutas financieras. Pues mediante un swap, pues si yo tengo un préstamo a tipo de interés variable, el Euribor, lo que puedo hacer es fijar un tipo fijo ya para ese préstamo de aquí a varios años. Todo muy bonito, eso está bien, ¿no?, el hacerlo. Aquí vemos un ejemplo, es decir, mediante este swap, ¿no?, en este caso, pues lo que logra lo que haría este banco A es convertir, ¿no?, un instrumento que tiene que pagar a tipo de interés variable en un instrumento a tipo de interés fijo. Se puede hacer también al revés, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el problema? Porque hay también miles de denuncias en los tribunales y miles de sentencias en contra de los bancos por el tema de los swaps. Porque los bancos no vendieron, algunos bancos, repito, algunos bancos, aquí, también muy determinados, no vendieron un swap normal. Vendieron swaps que tenían cláusulas que llamamos exóticas. Como por ejemplo que se llama un knockout. ¿Qué significa eso, un knockout? Imaginen que ustedes son una pyme y yo soy el banco. Y digo, no, mira, no te preocupes que yo te doy un instrumento de cobertura de riesgo de tipo de interés de tal modo que tú no vas a pagar más de un 5%. O perdón, vas a pagar justo un 5%. ¿El knockout qué es? De pronto me meten una cláusula, el banco mete una cláusula por debajo que dice, si los tipos suben por encima del 6%, el contrato desaparece. Knockout es que se muere. Con lo cual, ¿esto qué es? Para que lo entiendan, es como si yo soy asegurador, ustedes vienen a hacer una póliza de seguros de incendio de su casa y yo le meto una cláusula la cual dice, si la casa se quema en más de un 10%, las pérdidas por encima del 10% las tiene el asegurado. Es decir, que de repente a un producto de cobertura le meten una cláusula que lo que hace es que ese producto solamente cubra un poquito de riesgo. Cuando realmente hay mucho riesgo, el cliente está desprotegido. Por eso, los tribunales están sentenciando en un 85% o más, de los casos. Aquí, perdone el lapsus, es ¿por qué digo estos porcentajes? Porque como habrá sido el asunto, que hay una asociación que se llama Swapedefin, que es la asociación de afectados por los swaps. Y la asociación tiene una web, y hay un montón de empresas que se han hecho de esa asociación. Y en la web de Swapedefin están haciendo una estadística de las sentencias que hay a favor y en contra de los bancos por el tema de los swaps. Bueno, y
La estadística es demoledora, ¿eh? También aquí los jueces han entendido perfectamente el tema de los swaps y ya tienen muy claro, cuando existe este tipo de cláusulas, que aquí ha habido un engaño. ¿Por qué? Porque le han vendido a los clientes un producto como un producto de cobertura cuando no lo es. Oiga, esto no es una cobertura, porque cuando ocurre el riesgo de verdad, el producto desaparece, ¿no? Bueno, ese es como es el grafiquito, es decir, el problema es que en este tipo de productos vemos que el tipo fijo tú lo tienes, cuando los tipos bajan mucho, pagas el tipo fijo, ahí, en un rango de tipos que más o menos estás en el mercado, y tu problema es que cuando salta la barrera, tú estás pagando cada vez un tipo creciente. Es decir, que no hay protección, porque la protección te tendría que hacer que hubiera un máximo del tipo de interés. Y aquí no le pones límite. Y te venden esto como si fuera una cobertura, cuando no lo es, ¿no? Bueno, aquí un ejemplo, y con numeritos, sería un swap de estos con opciones con dos barreras, un knock-in y un knockout, porque le meten de todo tipo de cosas. Es una cosa increíble, ¿no? Donde ¿qué se ve? Que el cliente, al final, los resultados que son sobre el Euribor. Cuando el Euribor estaba por debajo del 4,25, el cliente siempre pierde en este producto. Eso sí, hay una banda entre el 4,25 y el 5% que ahí el cliente gana, y por encima del 5 se desactiva, con lo cual no pasa nada. Y te lo venden hasta como una cobertura. Y el problema es que legalmente no es una cobertura. Y dirán ustedes, igual por dices que legalmente no es una cobertura. Porque sí tenemos una legislación que nos dice qué es una cobertura y qué no es una cobertura. ¿Qué legislación? La legislación contable, que está en un Real Decreto del año 2007 y me dice cuándo es un derivado es de cobertura. Y según esa legislación, esto no son coberturas, son productos especulativos. Con lo cual, a miles de pymes les han colocado productos diciendo que son productos de cobertura cuando eran productos especulativos. Y lo malo, porque algo que ha comentado mi gran amigo, el profesor Gómez Bezares, es que es verdad, es que en muchos casos los primeros que no sabían que esto es así son los empleados de las entidades bancarias, porque el señor de la sucursal no entiende de swaps. Le dicen que tiene que colocar esto a los clientes y no sabe que realmente está colocando un producto que es una cobertura. Se sorprenden luego cuando vienen los problemas y de pronto llega una sentencia y dice, oiga, esto no es una cobertura. Bueno, me he centrado en dos ejemplos, y no podría seguir con más ejemplos y más ejemplos de otros productos. Y tampoco quiero aburrir, es decir, lo único que quiero señalar es que evidentemente la crisis está en el origen, si se quiere, de que hayan aumentado las malas prácticas. Yo he estado trabajando en la banca de forma intensa hasta el año 2007, ¿no? Y en esta época yo recuerdo que es que no se hacían estas cosas. O entre otras razones, porque no hacía falta para ganar dinero, se podía ganar dinero sin hacer estas cosas, ¿no? Entonces, cuando viene la crisis, pues unos cuantos, yo creo que pierden el norte, algunos directivos, y piensan que tienen que seguir ganando el mismo dinero que cuando no había crisis. Entonces, lo que hacen es un poco como intentar explotar al máximo la gallina de los huevos de oro y casi se la cargan. O en muchos casos se la han cargado. Repito que en el caso de los swaps es muy triste, pero yo conozco bastantes casos de empresas que han tenido que quebrar por este tipo de coberturas. También esta cuestión de las coberturas, no sé si sirve de consuelo, ha ocurrido en otros países. De hecho, hay un documento del Fondo Monetario Internacional denunciando las malas prácticas con las coberturas, con productos de estos, con knock-in, knockouts, etcétera, que han generado miles de millones de dólares de pérdidas en muchos países a lo largo y ancho de este mundo, y provocados, por cierto, por bancos como el Deutsche Bank, etcétera. Aparecen siempre los mismos nombres para este tipo de acciones. Y, hombre, yo creo que, como todo, de estas malas experiencias tenemos que aprender. Es decir, algo se está aprendiendo, porque en primer lugar yo creo que en la banca, ¿no? Después de todo esto, los bancos que no lo hacían, no pasa nada. Es decir, aquí, por ejemplo, aquí entidades bancarias como la BBK o el propio BBVA, ¿no? Que ya que está, lo digo no porque no esté patrocinando, son entidades que es que no me consta que tenga problemas de estos, no me consta ninguno. Y el BBVA, 4 tonterías que puede tener, pero cualquiera puede tener sus errores, sus cosas, pero vamos, no tiene nada que ver con lo que ha sido otras entidades. Es
El gran banco competidor, y no digo el nombre, digo el pecado, pero lo pueden, el gran competidor, que también yo lo conozco por dentro, ese ha sido el peor. Y no lo digo yo, es que la propia nueva presidenta lo dijo, lo reconoció a las pocas semanas de tomar el cargo, de que reconocía que en muchos casos los conflictos de intereses los habían resuelto en contra de los clientes y que iban a cambiar. Entonces, como yo espero que esta mala práctica, pues de verdad haga, primero, que las entidades bancarias que lo han hecho mal, que corrijan. Porque además es que les interesa. Yo este tipo de cosas, pues muchas veces me han contratado porque se lo cuenta a la gente que trabaja en los bancos, ¿no? ¿Y por qué? Dice, oye, mira, es que si tú sigues haciendo esto, te cargas tu banco porque te cargas tu reputación. Es decir, la banca, como otro tipo de negocios, se tiene que basar en tener relaciones de confianza a largo plazo con los clientes. Si tú a los clientes los estás esquilmando constantemente, pues dejarán de ser tus clientes. Porque ya me dirás, es decir, ¿por qué va a ser un cliente? Porque para perder dinero siempre, no tiene mucho sentido. Y también es verdad que en la crisis las entidades bancarias que han sido más puras, digamos, y más honestas, han ganado cuota de mercado. Porque la gente no es tonta, ¿no? Y repito, hay muchos, yo he dicho dos del País Vasco, yo soy malagueño y, por ejemplo, la caja de ahorros de allí, de Málaga, es Unicaja, por diferentes motivos, Primero, está saneada, y eso que es raro, ¿no? Porque estando en la costa, que no se haya metido en el... Pues no se metió, pero es que no ha vendido un solo swaps, ni colocó preferentes. Al revés, ahora está solucionando, pero bueno, está solucionando el problema de la banca 6, que era la caja Duero, es decir, se la ha quedado para solucionarlo, como la BBK se quedó con el muerto de la caja de ahorros de Castilla-La Mancha. Así que, bueno, pues eso está bien, que intenten solucionar los problemas de otras entidades bancarias, pero no han hecho este tipo de prácticas. Y el mercado les ha recompensado, porque los clientes se fían de las entidades que no lo hacen. O, por ejemplo, en banca privada, pues a mí me gustó mucho el otro día, salió unas declaraciones del consejero delegado de la Banca March. La Banca March es una banca que hace mucha banca privada y dijo expresamente que ellos este tipo de productos es que jamás los han hecho y jamás los van a hacer. Pues no les compensa, que la banca privada es otra cosa, que no es lo que se hizo, repito, por algunas instituciones que al final, pues lo que han generado es, aparte de pérdidas, lo que han generado es muchos disgustos y muchas horas sin dormir a sus clientes. Y la banca no es eso, yo creo que es una cosa mucho más bonita, honesta y a largo plazo el que lo sepa entender es el que va a ganar, ¿no? en esta competición. Reitero que tampoco pensemos que eso es algo que ha ocurrido solamente en España. En España ha ocurrido como ha ocurrido en otros países, ¿no? Lo que ocurre, o lo triste, ¿no?, es que en España donde se ha aplicado más este tipo de abusos ha sido a los pobres minoristas. Es decir, en otros sitios los abusos han sido para profesionales, ¿no?, para empresas, ¿no? Porque los minoristas han estado muy protegidos, ¿no?, en Estados Unidos o en el Reino Unido. Por ejemplo, en el Reino Unido, como ejemplo, ¿no?, se hicieron ese tipo de swaps que he comentado. Lo que hizo la FSA, que es el equivalente de la CNMV británica, es que dijo que todos esos productos se tenían que anular. Es decir, ni juicios ni historias. El equivalente de la CNMV dijo, todo esto que no sirve de cobertura para las pymes británicas, esto se anula, todo, de golpe. Y ya veremos si sanciono o no sanciono a las entidades bancarias que han vendido esto. Claro, con esa actitud es mucho más complejo, ¿no?, el intentar, ¿no?, el hacer malas prácticas con minoristas, que en este caso serían pymes, ¿no? Y nada más, yo empiezo a ser optimista, es decir, que esto sea una conferencia muy pesimista de las cosas que hacen mal los bancos, empiezo a ser optimista porque yo creo que muchos de ellos han reflexionado y se han dado cuenta, por los costes, de los inconvenientes de no respetar la ley. Primero, tenemos una ley estupenda, la ley del mercado de valores, ¿no?, y otras normas. Es una ley, es igual a todo en Europa, porque es la MiFID, es la misma, cambia el idioma nada más en que lo aplicas, pero es la misma ley, que es una ley que protege bien. Hay que aplicarla y hay que respetarla, cosa que no se ha hecho. Y luego, ¿qué tenemos? Los supervisores,
que durante una temporada miraron quizá para otro lado, no fueron lo suficientemente proactivos, y consintieron. Fueron como el sheriff del pueblo este del oeste, ¿no? Que llegan los malvados al bar, empiezan a pegar tiros y el sheriff se inhibe y no hace nada. Pues aquí pasó algo parecido, es decir, se estaban colocando instrumentos no apropiados para minoristas y no actuaron de forma contundente. Y lo dejaron pasar y ahora, claro, ahora dicen que hay que ver, que yo ya lo decía y que no sé qué. Bueno, no, oye, tú tenías que haberlo evitado, ¿no? Desde un principio. Ahora, evidentemente, por supuesto, yo creo que esto no se repetiría porque los primeros que son muy proactivos son los supervisores, ¿no? Pero han aprendido, espero, sobre lo que tienen que hacer como supervisores. Y bueno, pues lo dejo aquí por si hay alguna pregunta, cuestiones, o algún comentario. Pues muchas gracias, Prósper, por tu magnífica disertación. A los que, aprovechando para hacer un poco de publicidad, a los que les haya interesado la conferencia del profesor Lamote, les diré que hay un artículo en el Boletín de Estudios Económicos, yo creo que sería el año pasado, ¿no? Sí, sería el año pasado, sobre las preferentes, un artículo un poquito más técnico que lo que es la conferencia, que ha sido más divulgativa, como le pedimos que hiciera al profesor Lamote, pero hay un artículo del Boletín de Estudios Económicos donde plantea su visión de las preferentes desde un punto de vista técnico, y como a mí me tocó leerlo y estudiarlo en su día, les digo, es un magnífico artículo y te enteras perfectamente de la problemática desde un punto de vista de técnica financiera. Bueno, tengo ya aquí una pregunta, pero voy a esperar a ver también si llega alguna más, y mientras tanto voy a hacerle yo alguna pregunta al profesor Lamote. Una cosa que yo siempre me he planteado, la MiFID, yo creo que empieza 2008, 2009, por ahí más o menos, o antes incluso. Sí. Antes incluso. Claro, no deja, la MiFID, yo me la leí en su día, además me tocó, en aquel momento estaba yo en el Consejo de la Gestora de BBVA y nos tocó estudiarla. Nos tocó estudiarla, pues porque había que aplicarla en la entidad, ¿no? Y ahí me pareció, realmente, si de algo la acusaría, es de sobreprotectora, ¿no? Es decir, que de ser algo la MiFID es sobreprotectora. Es una norma que se aplica a nivel de la Unión Europea para proteger al cliente de la entidad bancaria, y la entidad bancaria pues tiene que hacer una serie de protocolos para garantizar que coloca los productos a aquella persona que está suficientemente informada para poder, digamos, comprar ese producto. ¿No es chocante que haya sido con MiFID cuando más abusos se han hecho? No, es una buena pregunta. Vamos a ver, la MiFID, que es Directiva de Instrumentos y Mercados Financieros, a nivel de la Unión Europea se aprueba en el año 2004. Lo que ocurre que tenías, como todas las directivas, los Estados miembros tienen un plazo, ¿no?, para adaptarlo, y en España se adoptó mediante un cambio en la Ley del Mercado de Valores en diciembre del año 2007. Lo que sí también hay que decir que el hecho de que sea en el año 2007 cuando empieza la Ley del Mercado de Valores con la MiFID no quiere decir que en España estuviesen los inversores desprotegidos, ni mucho menos, porque había un Código General de Conducta desde el año 1993. Es decir, desde el año 93 hay sistemas de protección para que los inversores no los engañen. Ahora, lo que sí es cierto, como ha dicho el profesor Gómez Bezares, que cuando ha habido digamos, abusos, ha sido precisamente cuando ha estado la MiFID. Pero yo creo que, más que por culpa de la MiFID, creo yo, ha sido por la situación. Es decir, el problema que ha habido es que justo la MiFID se adopta en diciembre de 2007, pero la crisis bancaria de la subprime empieza en verano de 2007 y estalla en el año 2008. Y cuando se producen más abusos es en el 2008, 2009, 2010, en medio de la crisis bancaria. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que es que los bancos se olvidaron de que existía una ley del mercado de valores. Es decir, algunos bancos decidieron, no, mira, que yo tengo graves problemas, que de hecho los hemos visto luego. Es decir, hemos visto cómo hemos tenido que rescatarlos a ese tipo de entidades. Pero en el camino, yo creo por un error que ahora comentaré, pues se cometieron estos incumplimientos. Alguno dirá, ¿cuál es el error? Para mí el error claro que ha habido en la crisis bancaria española es
que en vez de actuar de forma contundente en el año 2008-2009, expulsar a los equipos directivos que habían llevado a la ruina a esas entidades, los dejaron cuando ellos ya sabían que no tenían muchas posibilidades. ¿Y a qué se dedicaron? Se dedicaron en parte a meterse dinero personalmente, mediante prejubilaciones, no sé qué, no sé cuántos, y a intentar salvar meses y tiempo haciendo todo tipo de malas prácticas. No solamente malas prácticas con respecto a los clientes minoristas, sino con ocultaciones contables, ¿no? Manipulando la contabilidad. Es decir, lo que se tenía que haber hecho es lo que se hizo en Estados Unidos, que es en el 2007 aparece la crisis y se sustituyen rápidamente los equipos directivos. Porque si tú estás dejando a alguien que ha generado el problema y lo dejas varios años más, el problema se te agranda, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Al final nos ha costado la broma unos 100.000 millones de euros, ¿eh? Recuerdo a la audiencia, 100.000 millones de euros. La broma esta de la crisis bancaria, que no está mal, ¿eh? Es bastante dinero, ¿no? Muy bien. Tengo ya aquí alguna pregunta, si quieren hacer algunas más nos las pueden pasar. Me dice este oyente que muchas gracias por su conferencia entre admiraciones, que dice que se ve que le ha gustado. ¿No le parece que durante los 70s y los 80s, y antes todavía más, la justicia no estuvo nunca a la altura de la gravedad de los graves delitos económicos? Habida cuenta de que, excepto Javier de la Rosa y Mario Conde, no pasó nadie nunca, no ya por la cárcel, sino ni siquiera por los juzgados. Bueno, puede ser. Yo he dicho la justicia y lo digo y lo repito, y yo creo que hasta lo he escrito. Es decir, a mí la justicia española me ha sorprendido muy gratamente. Es decir, los jóvenes jueces que hay en España han entendido, digo porque generalmente son jóvenes, es lógico, ¿no? En primera instancia son jóvenes. Han entendido esto, lo han estudiado, porque en la Facultad de Derecho no se estudian este tipo de productos financieros, lo han estudiado. Hay algunas sentencias que yo me he leído que dices, es que se lo conoce. Es decir, conoce las profundidades de lo que es un swap. Te quedas encantado. A lo mejor una primera instancia de Pontevedra, digo, por decir un sitio cualquiera, ¿no? Pues una sentencia ejemplar. Y han entendido el sentido que tienen que tener para aplicar. Tanto, ojo, en el caso de los productos como las preferentes, ley del mercado de valores adaptada a la MiFID, como en el caso de los swaps, que había unas cosas de 2007, entendieron perfectamente cómo aplicar el Código General de Conducta anterior. Y yo creo, además nos lo están demostrando todos los días, que bueno, que la justicia, por supuesto, en España es lenta. En muchos casos es lenta porque no le damos los medios suficientes como para que sea más rápida, o no tienen presupuesto suficiente para peritos. En muchos casos, claro, el problema es que no tienen dinero para tener más expertos, ¿no?, viendo las cosas. Y posiblemente, hombre, los 70 y los 80, yo creo que pasaba dos cosas. Una, que eso, yo creo que en el box, digamos, en el acervo cultural español, ir contra un banco siempre se ha pensado que era malo, porque los bancos siempre ganaban en los tribunales. Y era así porque yo creo que durante mucho tiempo la justicia, o los jueces en general, lo que pensaban es que los bancos eran instituciones muy serias y que no engañaban a los clientes, con lo que las sentencias solían ser a favor de los bancos. Eso se ha roto, ¿eh? Ese modelo se ha roto totalmente, entre otras razones, porque gran parte de los engañados son los propios jueces. Claro, es que a muchos jueces se han metido dinero en las preferentes, ¿eh? Bueno, yo recuerdo, como si fuera hoy, en una ciudad esta de no sé qué, del Vallès, no me acuerdo, ¿no? Sí, ¿cuál era? Uno del Vallès, de esta, en Cataluña, cerca de Barcelona. ¿Qué? Sant Cugat, pues. Sí, no, era Sant Cugat del Vallès. Yo estuve por la mañana, era un swap, de una pyme, lo típico, vamos, de libro, ¿no?, como este, ¿no? Y la jueza muy, muy atenta, me tomó, vamos, veía yo que me hizo dos preguntas, veía que le interesaba mucho lo que yo estaba contando. Muy bien. Y me voy justo, tuve tiempo y a las 11 acabé yo en el juicio. Me dijo la jueza, ¿se puede ir usted, señor perito? Yo disparado me fui al puente aéreo, llegué a Madrid, tenía una comida, por eso tenía cierta prisa, y a las 6 de la tarde en mi despacho, en mi móvil, recibo una llamada y era la jueza. Y yo digo, bueno, señoría, lo que usted quiera. Digo, no le llamo por el juicio esta mañana, que ha sido muy interesante. Por cierto, lo ganó el cliente, ¿no? La jueza, la sentencia le debí convencer, ¿no? Y él me dice, no, es que mire, es que a mis padres, que viven en León o no sé dónde,
es que han tenido un problema con unas preferentes. Lo he escuchado yo a usted esta mañana y veo que usted es un experto. Entonces, si no le importa, les digo que le llamen y usted les orienta, porque yo no sé de esto, pero yo he visto que usted sabe de este tipo de... Claro. Era evidente que estaba, ¿no? Totalmente alineada. Si le viene un juicio de preferentes, es que ya ha visto cómo a sus padres les han engañado. Porque es que el engaño es brutal. Yo la verdad que lo sé porque hemos tenido, vamos, no sé si la suerte, yo de estos temas no me metía. Yo cuando he estudiado banca y instrumentos financieros los he visto desde un punto de vista como muy frío y muy digamos, muy técnico. Pero desde el año 2008, cuando empieza todo este follón, pues por diferentes motivos me empezaron a contactar para que hiciese informes en los tribunales y entonces empiezas a ver la parte humana. Entonces, es que he visto mucho expediente y he hablado con mucho cliente y te das cuenta que es que no es que te estén engañando, es que a ellos les dijeron que eran productos sin riesgo. A ellos les dijeron que no había ningún problema, que tomasen el dinero que tenían en la cartilla y que lo colocasen en las preferentes. Era así. Es que fue así. Es que los engañaron. Y yo creo que ese hecho los jueces también ya lo tienen claro. Es decir, los jueces tienen muy claro lo que ha ocurrido. Lo tienen, yo creo, clarísimo. Al principio no lo tenían tan claro, porque si tú analizas cómo han ido las sentencias, al principio digo, en el año 2008 así, te podías encontrar que estaba más 50-50, es decir, que eso era una lotería, como tuvieses, además incluso los abogados decían, este juez es pro banco, este juez es pro cliente, es decir, los tenía más o menos catalogados. Ahora no, ahora sabes que es que, aunque te toque un juez en primera instancia, ¿no?, que sea pro banco, como las audiencias provinciales lo tienen muy claro, ya ganarás en segunda instancia al banco correspondiente. Pero sí es verdad, es decir, yo creo que hubo abusos. Y lo que pasa que bueno, posiblemente, yo no creo que por una intencionalidad, es decir, que yo creo que los delitos económicos, ¿no?, pues se entendían menos que hoy en día. Y también eso es cierto, y yo lo entiendo, es humano, que y estoy de perito en varios temas, no solamente de lo civil, sino de lo penal, ¿no?, de temas de estos, y los abogados siempre te lo dicen, ¿no? Ojo, es que a los jueces les cuesta muchísimo meter a alguien en la cárcel por un delito económico. Es decir, no les gusta meter por un delito, es decir, les cuesta muchísimo meterlos por un delito económico. Pero es que son igual de delitos o peores, ¿no? Porque la sensación que dejas en la sociedad es brutal. Ayer, ¿no?, antes de ayer me decía una compañera, ¿no?, de la facultad, ¿no?, me decía, el problema de todo esto es, y yo ahora como le cuento a mi hijo que hay que ser honesto. Si es que todos los días pones el televisor o en Internet, ¿qué ves? Que este no paga los impuestos, que no sé qué. Es que, claro, los modelos que estamos reproduciendo para la juventud son muy perniciosos. Es decir, parece que aquí todo vale. Es decir, no... Y eso yo creo que lo tenemos que corregir, ¿no? A mí, en concreto, si me permites, pues, pero un brevísimo comentario... Es que cuando yo recuerdo el artículo del Boletín de Estudios Económicos de Prosper Lamott, y que hoy ha explicado otra vez en la conferencia, yo creo que de una forma excelente, es que para mí lo más flagrante de todo es cuando ya la preferente ya no está claro que es un producto malo. Y resulta que en el mercado está cotizando al 75%, los pocas que cotizan, y el banco sigue haciendo operaciones al 100%, con lo cual, claro, se la está colocando a un individuo que no sabe, le está colocando a 100 algo que está cotizando a 75. Claro, eso es que, vamos, ahí ya no hay duda. Hay algún caso peor. No, voy a decir el pecado, pero no el pecador, pero yo creo que algún día saldrá, y es un banco que colocó las preferentes, pongamos unos 300 millones de euros entre sus pobres clientes de las sucursales, que realmente no valían 300, valía mucho menos. Y tomó ese dinero y fue al mercado mayorista, que había unas preferentes suyas, y las amortizó al 50%. Con lo cual se obtuvo un beneficio directamente. Claro. Bueno, eso es penal. Lo han hecho. Ojo, con la autorización del Banco de España, de hace años. De estas cosas se hicieron bastantes.
Bueno, el anterior, dice. Hombre, el anterior lo que pasa que yo creo que en otro país tendría graves problemas por más que por esto, sino por la falta de diligencia en la supervisión de las entidades. Es decir, tú no puedes decir que aquí yo las tengo de forma magnífica, son muy solventes y que de pronto estalla lo que ha estallado. ¿Cuándo? Lo que sí es cierto que los inspectores habían avisado, es decir, es que ha salido. Es decir, lo que ocurre también en este país es que ahora salen todos estos expedientes. Estos expedientes de la CNMV que he enseñado son secretos, pero de pronto salen. Pero es que de la inspección de las entidades bancarias también ha salido cosas. Y salió una carta de los inspectores de banca, ¿no?, del Banco de España. Estaban muy preocupados y le mandaron una carta hacia arriba diciendo, oiga, que no estamos haciendo nada y estas entidades están fatal. Y él lo paró porque no interesaba políticamente decir eso. Pero claro, tú, cuando te hacen supervisor de entidades bancarias no es para que tú pares, es para que aflores, ¿no? Bueno, tengo un par de preguntitas más, si yo tenemos tiempo justillo, pero tenemos tiempo. Dice aquí otro de nuestros oyentes que, en primer lugar, que muchas gracias por la conferencia y que se pregunta, ¿es cierto que todavía el valor de los productos de cobertura, se refiere a los CDS para renta fija, es mayor que el valor nominal de esa deuda pública? ¿No es esto muy especulativo? No sé si se referirá a los CDS. No, los CDS, al valor, digamos, de negociación. Supongo que se refiere al valor de negociación. Ya. Bueno, no tanto. Es decir, en deuda pública hay un montón de dinero a nivel mundial. Lo que serían CDS no es tanto volumen. Lo que sí es cierto es que hay mucho más volumen en los derivados, muchísimo más, que en los mercados de contado. Eso es cierto. Pero es que estamos en una economía así, es una economía bastante especulativa, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Es decir, eso es, evidentemente... en esta economía, pues bueno, lo que está ocurriendo en Grecia. Es decir, pero, ojo, lo que está ocurriendo en Grecia te puede ocurrir como sin derivados. Es decir, los CDS de Grecia deben estar disparados. Pero es que los bonos a 3 años de Grecia están cotizando al 30% de rentabilidad exigida. ¿Eso qué quiere decir? Que si Grecia quiere emitir bonos a 3 años, los inversores le exigen un tipo de interés anual del 30%. Entre paréntesis, España, que no es que sea el más solvente de la Unión Europea, pero está emitiendo a 3 años a tipo de interés negativo. Es decir, los inversores pagan por tener bonos a 3 años españoles. Claro, esto ocurre en el contado, pero si tú me pones derivados es más cómodo, porque no tengo que meter dinero, ¿no?, en él. Pero es así, es decir, yo creo que es muy complicado que lo cortemos. Aparte que para mí los grandes problemas, más que por los mercados de derivados, han venido por mercados más simples, ¿no?, como son de los títulos hipotecarios. Es decir, que no hace falta irse a los derivados para generar una crisis internacional. Bueno, y voy con una última pregunta. Cuando hay conflicto de intereses, ¿cómo se garantiza la calidad de las inversiones en los fondos de pensiones, que aun siendo gestionados por profesionales son de minoristas? Es una buena pregunta, lo de los fondos de pensiones. Yo creo, sí, teórica, primero, hay una protección, y es que los fondos de pensiones tienen unas limitaciones en cuanto a diversificar. Es decir, tienen que diversificar, no les permiten el concentrar, ¿no?, excesivamente sus activos. Y luego, ojo, hay también un sistema, y es que a las propias entidades les interesa que su fondo de pensiones esté bien en el ranking, porque si no, no lo coloca. Hombre, yo creo que se podrían introducir medidas adicionales, como se ha introducido en algunos países. Por ejemplo, un país que es muy curioso es Chile. En Chile, con los fondos de pensiones, lo que han hecho, dado que, ojo, los fondos de pensiones en Chile son más importantes que aquí, porque son fondos de pensiones privados, porque son las únicas pensiones que tienen los chilenos. Así que, hombre, aquí tenemos la pensión pública y los fondos de pensiones privados son pensiones complementarias, ¿no?, que tenemos. Hombre, no digo que no sean importantes, pero no es como en Chile, que es la única pensión. Entonces, el legislador chileno lo que hace es que si tu fondo de pensiones tiene una rentabilidad que está por debajo, en no sé qué porcentaje, de la media, te sanciona automáticamente. Yo creo que ese tipo de prácticas no es malo. Es decir,
Oye, mira, no solamente es que tienes el estímulo de la zanahoria, de que si lo haces mejor, tienes más clientes. Como lo hagas mucho peor que el resto, te doy una multa gorda. Con lo que está claro que allí la gente se tiene que poner las pilas, como se dice, porque es que si no te sancionan por tener malas rentabilidades. Ojo, los fondos de pensiones per se no lo han hecho extraordinariamente bien en España, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Pablo Fernández, ¿no? Que ha hecho varios estudios, ¿no? de performance. Hombre, yo creo que ahí pues también tendría que dar una vuelta a lo que está ocurriendo. Pero lo que está ocurriendo a veces es, primero, desconocimiento en gestión, aunque parezca que sí, yo creo que no conocen bien algunos lo que es la gestión a largo plazo. Por ejemplo, tú en un fondo de pensiones no debes mover mucho la cartera. Pero aquí hay un conflicto de intereses. Si tú eres una gestora de fondo de pensiones que depende de un broker de bolsa, lo que quiere el broker de bolsa es que mueva la cartera. Entonces ahí, pues hay que ver cómo solucionas esos conflictos para que dé una rentabilidad mejor. Entre otras razones, porque no olvidemos que cada vez va a depender más de los fondos de pensiones privados y menos de la pensión pública. No les quiero amargar la cena, ¿no? Pero desde luego a los jóvenes que sepan que la pensión, nosotros los jóvenes, ¿no? Porque la gente que ya está con pensiones ya la tienen ahí garantizada y le van a seguir dando lo que le dan, que tampoco es mucho. Pero vamos, los que somos más jóvenes tenemos que aprender varias cosas. Uno, que nos van a jubilar mucho más tarde de lo que se ha jubilado hasta ahora. Es decir, yo a los 70 años yo sé que ahora a los 70, pero seguramente me van a jubilar más tarde, ¿no? Con la universidad ya nos están diciendo que más tarde. Y dos, que las pensiones cada vez van a ser más bajas. Las pensiones de salida. ¿Por qué? Porque no va a haber dinero para todos. Eso nunca te lo dicen los políticos, pues no, eso no vende votos. Entonces, no te va a quedar más remedio que apoyarte más dentro de tus posibilidades en tener tus fondos de pensiones privados, porque la pensión pública, yo lo digo a mis alumnos, que, oye, pensar que vosotros en la pensión pública, trabajéis donde trabajéis, os van a dar el salario mínimo interprofesional, no mucho más. Digo para la gente joven, ¿eh? Y digo, ¿y si os lo dan? Ya veremos si quedan pensiones públicas para la gente que tiene 25 años. Dentro de 50 años a ver qué pensión pública le van a dar, ¿no? Bueno, pues muy bien. Yo creo que hemos cumplido el horario perfectamente. Yo creo que la exposición ha sido realmente interesante e incluso nos ha dejado varios temas para reflexionar sobre ellos. Así que muchísimas gracias, Prosper. A vosotros. Un placer. Gracias.